Introducción al Génesis. Génesis es una palabra griega que significa origen. El primer libro de la Biblia lleva ese nombre, porque trata de los orígenes del universo, del hombre y del pueblo de Dios. El libro del Génesis se divide en dos grandes partes. La primera es denominada habitualmente Historia primitiva, porque presenta un amplio panorama de la historia humana, desde la creación del mundo hasta Abraham, capítulos 1 al 11. La segunda narra los orígenes más remotos del pueblo de Israel. Es la historia de Abraham, Isaac y Jacob, los grandes antepasados de las tribus hebreas. Al final de esta segunda parte adquiere particular relieve la figura de José, uno de los hijos de Jacob, ya que gracias a él su padre y sus hermanos pudieron establecerse en Egipto. La historia de los patriarcas se cierra con el anuncio del retorno de los israelitas a la tierra prometida, cuyo cumplimiento comienza a relatarse en el libro del Éxodo. Estas dos partes presentan notables diferencias en cuanto a la forma literaria y al contenido, pero están íntimamente relacionadas. El Génesis se remonta primero a los orígenes del mundo y de la humanidad. Luego, mediante una serie de genealogías cada vez más restringidas, establece una sucesión ininterrumpida entre Adán, el padre de la humanidad pecadora, y Abraham, el padre del pueblo elegido. Este vínculo genealógico pone bien de relieve que la elección de Abraham no fue un simple hecho al margen de la historia humana. La elección divina no era un privilegio reservado para siempre a una sola persona o a una sola nación. Si Dios manifestó su predilección por Abraham y por la descendencia nacida de él, fue para realizar un designio de salvación que abarca a todos los pueblos de la tierra. En la redacción final del libro del Génesis se emplearon elementos de las tradiciones yavista, eloísta y sacerdotal. Esta última fuente tiene una importancia especial en el conjunto de la obra, debido a que constituye la base literaria en la que se insertaron las otras tradiciones. Los primeros capítulos del Génesis ofrecen una dificultad muy particular para el hombre de hoy. En ellos se afirma, por ejemplo, que Dios creó el universo en el transcurso de una semana, que modeló al hombre con barro y que de una de sus costillas formó a la mujer. ¿Cómo conciliar estas afirmaciones con la visión del universo que nos da la ciencia? La dificultad se aclara si tenemos en cuenta que el libro del Génesis no pretende explicar científicamente el origen del universo ni la aparición del hombre sobre la tierra. Con las expresiones literarias y los símbolos propios de la época en que fueron escritos, esos textos bíblicos nos invitan a reconocer a Dios como el único creador y Señor de todas las cosas. Este reconocimiento nos hace ver el mundo no como el resultado de una ciega fatalidad, sino como el ámbito creado por Dios para realizar en él su alianza de amor con los hombres. La consumación de esa alianza serán el cielo nuevo y la tierra nueva, inaugurados por la resurrección de Cristo, que es el principio de una nueva creación. La fe de Israel en el Dios creador encontró su máxima expresión literaria en el gran poema de la creación que ahora figura al comienzo de la Biblia. Una verdad se perfila a lo largo de todo este relato. El universo, con todas las maravillas y misterios que encierra, ha sido creado por el único Dios y es la manifestación de su sabiduría, de su amor y su poder. Por eso, cada una de las cosas creadas es buena y el conjunto de ellas es muy bueno. En ese universo, al hombre le corresponde un lugar de privilegio,
ya que Dios lo creó a su imagen y lo llamó a completar la obra de la creación. Pero el relato del origen del universo sirve de prólogo a lo que constituye el principal centro de interés de los 11 primeros capítulos del Génesis, a saber, el drama de la condición humana en el mundo. Los diversos personajes que se van sucediendo, Adán y Eva, Caín y sus descendientes, los pueblos que intentan edificar la Torre de Babel, representan arquetípicamente a la humanidad entera que pretende ocupar el puesto de Dios, constituyéndose así en norma última de su propia conducta. Esta pretensión, en lugar de convertir al hombre en dueño de su destino, hizo entrar en el mundo el sufrimiento y la muerte, rompió los lazos fraternales entre los hombres y provocó la dispersión de los pueblos. En el marco de esta historia, Dios va a realizar su designio de salvación. Para describir este drama, los autores inspirados no recurrieron a formulaciones abstractas, lo hicieron por medio de una serie de relatos convenientemente ordenados, de hondo contenido simbólico, que llevan la impronta del tiempo y de la cultura en que fueron escritos. Por eso, al leer estos textos, es imprescindible distinguir entre la verdad revelada por Dios, que mantiene su valor y actualidad permanentes, y su expresión literaria concreta, que refleja el fondo cultural común a todos los pueblos del Antiguo Oriente.